Bienvenido a El Periodista, canal de noticias y entrevistas sobre derechos humanos, política, cultura y deportes. Les doy la bienvenida al canal de El Periodista. Mi nombre es Mariana Velasco y en esta ocasión hablaremos de la sección 14 de la Coordinadora Estatal de los Trabajadores de la Educación de Guerrero. ¿Sabías que la maestra Elvira Vélez Morales, docente de educación preescolar indígena, es la secretaria general de esta sección? Ella es hablante de la lengua mixteca Tuun Sabi, lengua de lluvia, y es la primera mujer que está al frente de la sección 14. Para conocer más del tema, les invito a ver la charla que tuvo Abraham Cornejo Medina con la maestra Elvira acerca de la lucha magisterial en el estado de Guerrero. Les doy la bienvenida al canal de noticias y entrevistas del Periodista. Soy Abraham Cornejo Medina y en esta ocasión conversaré con la maestra Elvira Vélez Morales. Ella es secretaria general de la sección 14 de la Coordinadora Estatal de los Trabajadores de la Educación de Guerrero. Maestra, bienvenida y gracias por aceptar la entrevista. Mucho gusto, buenas tardes a todos y a todas. Maestra, quisiera empezar que nos contara usted quién es Elvira Vélez Morales. Soy una maestra del nivel indígena. Trabajaba en el municipio de Cochuapa el Grande por 16 años, por encargada, misiones para hacer el trabajo a la Secretaría de Educación Guerrero, pues son por comisiones, no son remuneradas, son para sacar actividades de nación con nuestros compañeros y esa era la comisión que hacía hasta antes de llegar a la coordinadora como parte de agencia. Sin embargo, y también haciendo el trabajo de sindical, político sindical, pues estamos organizados por estructuras sindicales. He sido secretaria general en mi delegación sindical, he participado en los comités de lucha y en el movimiento magisterial. Entonces, pues hasta antes de llegar a ser secretaria general, pues he hecho trabajo tanto de docente frente a grupo, como en la parte administrativa y ahora en la parte sindical. Maestra, se dice fácil estas actividades que tuvo, pero ¿qué obstáculos tuvo que sortear para llegar a ser secretaria general de la sección 14 de la CEP? En primer momento, nosotros como parte del movimiento magisterial, el hecho de que se abra la puerta después de 35 años en el CATEC para que compañeras participáramos en espacios, sobre todo de la dirigencia, que ahora pues con esta lucha, ¿no? Incluso interna, política sindical, el hecho de reconocerse, siendo general en las delegaciones sindicales, pues ha habido participación de compañeras. Entonces, el hecho de abrir esta brecha, de que puedan llegar varias compañeras a la estructura sindical, porque no solamente estamos hablando de mí, sino que en este Comité Ejecutivo Seccional Democrático somos 25 compañeras que estamos participando en este comité por 3 años y el proceso ha sido comúnmente donde nos nombran en una estructura de delegación sindical, vamos a congresos regionales, en el caso de Guerrero son 8 regiones. Cada región, en este caso la montaña, que es de donde yo represento, ahí se hace en la parte de los congresos regionales una reunión de bases y todavía en la reunión de bases hay áreas lingüísticas que son 4. Está el área Nasabi, que es donde yo represento, donde se saca un elemento que vaya a concursar para que pueda hacer propuesta de la montaña. Entonces de ahí nos vamos al Congreso Estatal y el Congreso Estatal, pues hay varios también compañeros con los que se compite para poder llegar a ser secretaria o secretario general. Entonces este proceso pues ha sido bastante, pues desde abajo de la estructura que se ha construido y siempre ha sido así, pero en esta ocasión, en diciembre del 2024 participamos 2 compañeras y un compañero. Fuimos 3 propuestas de diferentes regiones y en la cual pues su servidora quedó como general. Ha sido un proceso también de lucha interna, pero también una
apertura a la participación de las compañías. Ha sido de bastantes años, pero que esta vez se ha visibilizado más. En el marco que me comenta sobre la participación de las mujeres, la presidenta Claudia Sheinbaum dice que llegaron todas. ¿Es así o solo es demagogia, maestra? Bueno, nosotros consideramos que el proceso político sindical de nosotros es muy distinto al hablar del el proceso, pues ya de poder, ¿no? De presidencial. Digo, festejamos todos que reconocemos, ¿no? Que en México, después de tantos años, de tantos años podamos tener a una presidenta, ¿no? Eso, pues, es una gran apertura, ¿no? A la parte política partidista. Sin embargo, no sé si podamos decir que llegamos todas. Más bien, desde el grupo de poder se puede ver que llegaron pues las personas que sí representan al final las prácticas que hasta el momento y que hemos tenido experiencia, ahora que estuvimos con lo de la lucha por en la huelga nacional y que estuvimos viendo precisamente el doble discurso, la demagogia, el hecho de que se use en el discurso pues a los pueblos originarios, primero los pobres, y resulta que ni siquiera se dignan en sentarse a escuchar a los compañeras que bien hablamos una lengua y que también estamos en una representación, pues también habla mucho del doble discurso, ¿no? Entonces, vamos todas. Más bien llegaron los grupos de poder representados por una presidenta. La frase el maestro luchando también está enseñando cuál es el fondo de ella, maestra. Bueno, en este caso siempre de dignidad en las calles. La Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación siempre ha luchado a favor de los derechos laborales, no solamente de los maestros, también de los estudiantes, cuando fue la privatización de los libros de texto gratuitos, que ahora son gratuitos, pero que en su momento que se diera esta cuestión de la gratuidad, y también el hecho de luchar por el futuro de los niños y niñas que nosotros educamos, eso también es dar clase en las calles y no solamente en las aulas. De nada sirve pues solamente quedarnos en las cuatro paredes enseñando lo que pues viene en los programas si en la práctica pues se violentan muchos derechos, ¿no? Entonces eso es lo que nosotros llamamos de que tanto en las calles como en las aulas también estamos luchando por el futuro de nuestros alumnos, también estamos luchando por el futuro de los pueblos, también estamos luchando por los derechos de los padres de familia. Entonces, no solamente es una cuestión de que el maestro, más allá de que se tergiverse y que digan, no es que es un revoltoso porque se va a luchar o porque está en las calles o debería de estar no molestando a la sociedad o no molestando al grupo de poder, en vez de voltear el discurso y decir generando, ¿no? La cuestión de el que a Guerrero, sobre todo, ¿no? Se nos catalogue de violentos, se nos catalogue de que no somos radicales, más bien que se entienda el contexto en el que se vive. No es tan fácil vivir día a día con violencia, con las escuelas inseguras, con una situación donde el maestro tenga que llevar a la escuela de su salario sacar algún lápiz, algún cuaderno para llevarlo a la escuela. No es tan fácil hablar cuando tus techos se caen, cuando tienes que gestionar, cuando tienes que hacer el trabajo, sobre todo ahí de relación con la comunidad, para que se pueda sostener el servicio que debería de ser obligación del Estado. Pero pues nos damos cuenta que no. En Guerrero, por decir, pasó el huracán Otis, pasó el huracán John, y las escuelas hasta el momento ni siquiera se han reconstruido. Entonces estamos hablando de que en algunos lugares como Acapulco, que eso es la parte más visible del estado, pero Acapulco no es Guerrero nada más. Entonces también está la montaña, también está la montaña baja, también está Tierra Caliente, también está la Costa Grande, también está la Costa Chica. Eso son lugares donde también existe
mucha necesidad, pero solamente se voltea a ver a un espacio, ¿no? Que es en un lugar turístico. Entonces, el hecho de decir que estamos haciendo la relación trabajo-comunidad, escuela-comunidad, una relación con los padres de familia, pues también tendría que verse las necesidades, la precariedad que existe, y sin embargo el maestro y la maestra están ahí, estamos ahí. Entonces, pues falta ver todo el contexto como para entender por qué es la situación o por qué es la exigencia, ¿no? Porque pues habla mucho de que los maestros que quieren privilegios, que se desvía mucho la atención, ¿no? Por decir ahora que fuimos a la huelga, se habló de que queremos incremento salarial y nosotros no fuimos por incremento salarial. Se habló de que la presidenta nos regaló una semana de vacaciones. Nadie pidió una semana de vacaciones. Lo único que estábamos pidiendo es la abrogación a una nefasta ley que reconocen que es neoliberal, reconocen que están viviendo en una precariedad en el futuro de una jubilación digna, y sin embargo tampoco generan ni los canales, ni los puentes, ni un cronograma por lo menos de ir de manera gradual para generar las condiciones de una abrogación. Al contrario, se tergiversa, se desvía la atención, se dice otra cosa menos por el carácter en el que fuimos. Entonces, este tipo de situaciones también nosotros consideramos que es violencia estructural desde el poder, donde se ignora la lucha social, que en algún momento este gobierno pues se dijo: vamos porque venimos de un movimiento social, nosotros los entendemos, pero cuando se empieza a gobernar con las mismas leyes neoliberales o con las mismas reformas neoliberales, pues nosotros decimos que a lo mejor no corresponde el discurso con el hecho. Y entonces los tres pilares que lo sostienen, como no robar, no mentir y no traicionar, pues a lo mejor está pues confuso a qué se refieren, ¿no? O a qué grupo se refieren, porque puede ser que no robar, no mentir y no traicionar se refieran al grupo de poder, a los banqueros, se refieran a ellos y no al pueblo precisamente. Entonces, eso sí es cuestionado, y lo que sí queremos también es que se entienda todo en su contexto, ¿no? No solamente decir son estos los maestros revoltosos, los radicales, los violentos porque son de Guerrero. No, no, no. Habría que entender todo el contexto de lo que realmente hace un maestro su día a día para entender precisamente por qué el maestro está exigiendo, por qué el maestro vive en la precariedad, porque no debería de ser en esas condiciones, donde uno tendría que hacer uso de su quincena para pagar tu pasaje, trasladarte a la comunidad, para llevar tus víveres, para después hacer gestión por una aula, por un techo caído, para llevar pues los útiles escolares que le correspondería al Estado ponerlo. Sin embargo, pues el maestro hace todo ese trabajo que no se ve. También en un medio escuché que decían, es que los maestros cobran más de 9,000 pesos y todavía trabajan 2 horas y media. Y ahí nosotros desmentimos completamente. El maestro frente a grupo trabaja 5 horas y todavía tiene que hacer su planeación, sus materiales, tiene que hacer todo el trabajo de gestión, y entonces, y los fines de semana que debería de dedicarle a su familia, pues hace todo un trabajo, ¿no? Entonces, antes de llegar a la escuela hay un trabajo previo y después de llegar a la escuela hay un trabajo posterior. Entonces, cuando se habla a la ligera, pues nosotros decimos, pues, no nos conocen, no saben el contexto en el que estamos, ¿no? Entonces es esa la situación del también por qué dar clases de dignidad y por qué el maestro luchando sí está enseñando. Me gustaría expresar aquí que pues las personas se espantan, ¿no? Y los criminalizan por pintar alguna pared, pero precisamente no se dan cuenta que ustedes exigen pues un derecho a una pensión y jubilación dignas, y no nada más para ustedes, sino para todos los trabajadores al servicio del Estado. Y también pues hay personas que no se dan cuenta pues que no vamos a tener, personas como yo no vamos a tener ya ni una pensión ni una jubilación. Entonces pues sí es bastante cuestionable que digan y hablen a la ligera cuando no conocen los contextos. Hablando justamente de los contextos, me gustaría saber cuáles son las demandas del magisterio local en Guerrero, cuáles son las demandas que ustedes tienen
en el estado. Nosotros aquí en Guerrero, más allá de no bajarnos de la demanda nacional, que es la abrogación a la ley del ISSSTE del 2007, la abrogación a la reforma Peña AMLO, también tenemos temas locales como es la recategorización a claves directivas de supervisores, jefes de sector, jefes de enseñanza, porque como le digo, se hacen comisiones nada más, es decir, uno de su salario saca la comisión de supervisor, de jefe de sector, pero cobrando lo mismo. Y entonces es una justicia para los compañeros el hecho de que se les otorgue una clave que corresponde, pues ahora sí al trabajo que realizan. Y aún así no se satisface porque ahorita se les va a dar a los compañeros una clave inmediata superior, es decir, si es jefe de sector o es supervisor, cobra como docente, debería de cobrar como supervisor, pero le van a dar apenas una directiva. Porque la ley no lo permite. También estamos muy en contra porque cuando se implementó la UCICAM generó muchos problemas de movilidad en las comunidades. Entonces también hay comunidades que ni siquiera han iniciado el ciclo escolar a estas alturas porque el maestro en todo su derecho se cambió, pero no hay una garantía de que se cubra su espacio. Y eso existe mucho en las comunidades que lo hemos reportado, entonces seguimos casos de maestros, de recursos humanos, basificaciones de los compañeros que han estado cubriendo contrato tras contrato tras contrato y no se les ha dado una plaza base. Luego también hay que son normalistas, son de la UPN, tienen pedagogía, pero resulta que como no alcanzan las plazas, se van rezagando. Entonces, en el estado se han acercado con nosotros más de 300 compañeros que tienen el perfil, son normalistas, pero pues no alcanzaron una plaza y entonces se van rezagando los compañeros y cómo le hacemos, ¿no? Con ese caso de los compañeros. Y entonces hay otros temas de infraestructura, hay temas de, en la cuestión de útiles escolares, uniformes, que eso ni siquiera se ha contemplado, ¿no? No lo han retomado. Y nos sorprende bastante que ahora se anuncie desde la presidencia de que las mesas tripartitas solamente van a ser para los estados con toma de nota, ¿no? Por decir Oaxaca, Chiapas, Zacatecas, pero no contemplan a Guerrero, porque ellos pues quieren tratar, ¿no? Con la parte oficial, pero la parte oficial, que es el CENTE, jamás ha contemplado las necesidades de los compañeros. Entonces lo único que hacen es venderse al mejor postor como siempre, ¿no? Pues si estaba el PRI, pues se alinearon al PRI. Si estaba el PAN, se alinearon al PAN. Ahorita que está Morena, pues están más preocupados por afiliar gente a Morena que en los derechos laborales de los compañeros y de los niños. Entonces eso pues nos queda claro, ¿no? Que hay doble discurso y que pues se ven los hechos, pero las necesidades reales son esas que tenemos con los compañeros. Hemos dado seguimiento a mesas de trabajo a nivel local, pero siempre se requiere la participación de la federación para que se puedan resolver muchas de las demandas que son de carácter presupuestal, ¿no? El hecho de que hablemos de honorarios, hablemos de personal que requiera horas, recategorizaciones, pues estamos hablando de recursos económicos y eso pues solamente lo tiene la federación. Andando también en este tema de los contextos, maestra, ¿nos puede describir cómo es dar clases en la entidad, los problemas que tienen que pasar ciertos docentes? Les decía hace un momento, y acá hay algo que existe y que no es innegable, la inseguridad. Hay comunidades que pues tienen que lidiar los maestros, encaminar ahora para llegar a su comunidad. Voy a poner un ejemplo claro que es la zona de Dos Ríos, por el municipio de Cochapa el Grande. Yo era encargada de la jefatura ahí, una zona escolar con maestros de primaria, con maestros de preescolar, donde pues ya no hay transporte público porque pues el crimen organizado pues ya entró, ¿no? Entonces los compañeros pues es muy complicado
O sea, buscar carro particular, buscar apoyo del municipio, buscar una forma en que los compañeros se tengan que trasladar más el riesgo, ¿no? Que corren ellos y luego, pues las familias, ¿no? De ellos que pues están pues con la incertidumbre de que el compañero o la compañera llegue con bien a su comunidad. Entonces hemos tenido un problema desde antes de la pandemia, se incrementó en la pandemia y ahora nuevamente pues los compañeros están con esa incertidumbre, ¿no? Entonces comunidades como estas existen muchas en Guerrero. Eso es una. La otra es la donde sí van los maestros, donde sí está un poco más tranquilo, digamos, en cuestión de inseguridad, y donde los maestros pues hacen todo esto, ¿no? De trabajo de gestión, trabajo de extraturno, hacen pues están ahí organizando a los padres, para, pues incluso no solamente en la cuestión educativa, sino también en lo social, ¿no? Han estado ahí los compañeros, pues lo que implica simplemente dar clases, estar ahí, pues con los programas incluso, ¿no? Que al maestro es a quien se le achaca todos los programas habidos y por haber. Entonces, que si va a haber CTE, pues es el maestro. Que si hay un programa de quitar la comida chatarra, es el maestro responsable. Que si hay un programa de convivencia escolar, es el maestro responsable. Que si hay que recibir libros de texto, es el maestro responsable. Es decir, los maestros pues hacen todo el trabajo que debería de corresponder, ¿no? Incluso en escuelas unitarias, pues donde nada más está un solo docente haciendo la función que correspondería pues a otras áreas administrativas incluso, ¿no? Sin embargo, pues en esta precariedad están los compañeros, en su mayoría, en las comunidades, en los contextos más céntricos, pues sí, las condiciones de, incluso de infraestructura, incluso de los compañeros que pues ya cuentan con un administrativo, pero también estamos hablando de dos modalidades, que es la modalidad del área indígena, que es donde hay más precariedad, y la modalidad que se le conoce como el área foránea formal, que es donde pues tienen más condiciones los compañeros, ¿no? Y aún así, en las ciudades también viven situaciones que pues no precisamente estén en las mejores condiciones, ¿no? Porque también hay otras necesidades ahí, y los maestros pues hacen todo ese esfuerzo, ¿no? Que no se ve, no se visibiliza, sin embargo están ahí presentes, haciendo su trabajo, pues con las condiciones que están y con lo que pueden. Entonces, hablar de cómo dar clases en Guerrero, pues sí estamos hablando de un trabajo sumamente, pues más complejo de lo que se ve, y sin embargo los compañeros pues hacen este trabajo, hacen este esfuerzo de estar presentes, de cumplir, de ser responsables, y también cuando se trata de movilización, pues también los compañeros pues están ahí presentes, y la información que se tiene con los padres de familia, hay comunidades que los mismos padres de familia dicen, a ver maestros, váyanse al movimiento porque los otros de la otra escuela ya se fueron. O sea, los mismos padres de familia también son partícipes de esto, ¿no? Y todos entienden la cuestión del por qué luchar. Entonces, siempre en Guerrero, pues cualquier situación, he escuchado movilizaciones aquí, porque pues solamente es así la forma en que se hacen, nos hacemos escuchar, vamos con un oficio, vamos con un documento, pero cuando los padres de familia, los maestros, las comunidades deciden movilizarse, ya es cuando voltean a ver las autoridades y dicen, hay algo ahí, entonces vamos a atenderla. Lamentablemente esa es la situación. Finalmente, maestra, hablaba ahorita del vínculo con los padres de familia. Precisamente, ¿cuál es la importancia de este vínculo y lo que dice, ¿no? Realizar las actividades como los paros, son ustedes bien apoyados. Bueno, los maestros, antes de irse a cualquier movilización, antes se hacen asambleas informativas con los padres de familia, entre maestros, se hacen con la sociedad en general, se hacen volanteos, se hace toda una, pues una cuestión informativa
para que los padres de familia sepan a qué van los maestros, porque precisamente como hay mucha desinformación, hay mucha, pues simplemente las plataformas digitales o los medios de comunicación que están al servicio del Estado, pues siempre van a desviar la atención, ¿no? De una lucha, siempre van a visibilizar más aquello que sea negativo a la demanda central que se tiene. Entonces, sí se hacen esas reuniones, la mayoría de los padres de familia, y en este retorno, incluso de este receso, también se hace lo mismo. Estamos en asambleas, los maestros regresan, empiezan a informar a los padres de familia, generan un plan de cómo cerrar el ciclo escolar. Nosotros mismos estamos recorriendo las regiones donde se hacen reuniones de base con los compañeros y compañeras que incluso no tuvieron la oportunidad de ir a la Ciudad de México, pero sin embargo se quedaron realizando actividades en la región por múltiples situaciones que a veces son de salud, a veces son de cuestión económica, a veces son cuestiones de otro tipo, y que sin embargo los compañeros están ahí presentes, se informan y dan la información a los padres de familia y ya esta situación de lo que se maneja detrás de, pues eso ya es cuestión de los medios, pero relación estrecha entre los padres de familia y los maestros. Al menos eso es lo que nosotros como disidencia, como maestros de Guerrero, pues hemos fomentado, ¿no? También en comunicarnos bien con nuestros compañeros, nuestros padres de familia y nuestros alumnos. Bien, maestra, pues algo más que desea agregar y que se me haya olvidado preguntarle. No, pues nada más agradecerles, que haya medios de comunicación, que pues por lo menos se diga, ¿no? La versión real de los involucrados, es decir, nosotros que estamos ahí, que vivimos el día a día con nuestros compañeros, que también sufrimos las consecuencias, ¿no? De este ataque mediático, de este hostigamiento, que se dé la versión del por qué estamos en lucha, de cómo nos manejamos al interior. Pues también esto es importante, que la gente conozca que no estamos por otra situación más que la abrogación a estas dos reformas, que no estamos incluso ni por el incremento salarial, no estamos ni siquiera por la semana de vacaciones, no estamos buscando privilegios, estamos pues priorizando justamente las necesidades que en un futuro nos van a dañar a todos, no solamente a los maestros, también a todos los derechohabientes al ISSSTE. Entonces, eso es el garantizar un futuro digno para las familias incluso, ¿no? Nuestras y de nuestros alumnos. Entonces, eso es muy importante que se sepa el por qué estamos en lucha y no solamente pues se desvíe la atención a otra situación. Y también que se conozca, ¿no? La cara de este gobierno que pues se maneja una versión donde hay diálogo, pero no se generan ni los canales ni los puentes para llegar a este diálogo. Hay una cerrazón por parte de la postura que se tiene desde el gobierno federal y desde pues los espacios donde nosotros nos encontremos, pues informando, diciendo que este gobierno, por una parte, dice al pueblo de México que está en diálogo, que hay comunicación, que ellos tienen las mejores propuestas, pero resulta que ninguna de esas propuestas, pues, retoman las necesidades centrales de los compañeros y las demandas, ¿no? El retorno al sistema solidario de pensiones, el respeto a los 28 y 30 años de servicio, el cálculo de pensión que sea en salario mínimo, sino en UMAS ni AFORES, no se cuestiona esta parte de las AFORES, y lo que sí se dice es que incluso la presidenta hace unos días anunció que esos 5 puntos al final los va a mandar como decreto. Entonces, pues al final es una imposición, no es no se escucha al magisterio movilizado, se minimiza, se dice que incluso en Guerrero es 1%, 2%, nosotros le podemos demostrar que es más del 60% de los compañeros que pararon labores y sin embargo, pues también el nuevo reto es llegar de manera fortalecida y organizados en la próxima jornada de lucha que vamos a emprender junto con la CENTE. ¿Nos podría dar un adelanto de esta jornada de lucha, maestra, o es algo que está vedado? Estamos trabajando, estamos en un momento de reorganización de este receso que se dio. Estamos haciendo asambleas
regionales, vamos a tener una asamblea estatal de representantes, secretarios generales, donde se va a acordar una fecha para llevarla como propuesta de Guerrero a la Asamblea Nacional Representativa, y ahí en conjunto con las otras secciones vamos a acordar cuándo va a ser nuestra próxima jornada de lucha. Nosotros pues estamos generando las condiciones. La idea es no llegar con los pocos compañeros que participaron, sino que todos los que pararon en Guerrero pues se sumen a la movilización nacional y físicamente estemos presentes allá. Entonces, eso es lo que se está haciendo, esa es la gran tarea que tenemos, y como Guerrero también otra tarea extra que tenemos es generar las condiciones para participar en el Congreso Estatutario 2026, porque tenemos que democratizar el CENTE, la sección 14 de Guerrero. Entonces, pues esa es la tarea que tenemos con los compañeros y las compañeras. Perfecto, maestra, pues muchísimas gracias y muchas gracias a todas las personas que se toman el tiempo para seguir esta entrevista. Agradecería que le dieran un me gusta a la publicación y la compartieran con sus contactos para que el algoritmo de YouTube recomiende el contenido de este canal. Y también recuerde que el Magisterio Luchando también está enseñando y no criminalicen la lucha magisterial. Hasta la próxima. Gracias por ver este vídeo. Regálame un like, suscríbete y no te pierdas más entrevistas y noticias.